de estados financieros. El objetivo del día de hoy es que entendamos de alguna manera hoy oficialmente, ¿no? Empezamos con esta normatividad de la auditoría para que tengamos claro cómo es la ejecución de la auditoría de estados financieros. La clase anterior justo terminamos con este slide que tienen ahorita en pantalla, en donde les decía que, en resumen, la auditoría de estados financieros básicamente se resume en este slide que tienen aquí arriba, ¿no? La auditoría de estados financieros dijimos que es exclusiva del contador público titulado, certificado y con esos requisitos que ustedes ya saben que debemos cumplir. El objetivo es que dé una opinión sobre los estados financieros. ¿Cuáles? El juego completo, dijimos, esos 4 que tienen ahí en su slide del lado derecho, que es el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Sobre eso, el auditor va a dar una opinión. Lo tiene que hacer en función de que estos estados financieros estén elaborados de acuerdo a las normas de información financiera. Y luego dijimos, este trabajo le exige pues muchos requisitos de calidad, ¿no? Estos requisitos de calidad y de cómo va a ejecutar el trabajo y estas actividades de auditoría financiera, pues lo va a hacer en función de las normas internacionales de auditoría. Y en la parte de abajo dijimos que íbamos a dividir la auditoría de estados financieros en 3 etapas, ¿no? En estas 3 etapas, bueno, la primera sería esta etapa preliminar en la que hacemos toda la evaluación, el plan, el cronograma, definimos técnicas, definimos procedimientos que vamos a emplear una vez que ya tenemos clarísimo el alcance de esta auditoría, ¿no? Y aquí nos vamos a apoyar siempre en la normatividad internacional de auditoría, en este caso en las series 200 y 300, ¿ok? Y luego en la siguiente etapa, que justamente es ya, una vez que ya planeamos, una vez que ya definimos alcance y que decimos, ok, entonces ya hay que empezar a trabajar, a hacer auditoría, bueno, pues entonces entramos en la etapa de ejecución y empezamos a formar todos estos papeles de trabajo. Y estos papeles de trabajo para conceptos técnicos aquí en auditoría, pues se llaman así, papeles de trabajo y o evidencia de auditoría. Empiezas a formar tu evidencia de auditoría, empiezas a hacer estas hojas que le decimos nosotros cédulas sumarias, cédulas analíticas, cédulas subanalíticas, memorandas de auditoría, que ya veremos qué es justamente todo esto, ¿no? Y finalmente, en la última etapa, una vez que hemos ejecutado la auditoría y que hemos obtenido y logrado la evidencia necesaria y la evidencia suficiente, entonces ya estaremos en posibilidades de llegar a esta última etapa, que es la tercera, para poder expresar nuestra opinión basada en nuestras normas internacionales de auditoría, que justamente en sus series 700 y de ahí en adelante, pues nos da los tipos de opinión en las que podemos concluir y en estos informes de auditoría. Ok, entonces básicamente en esto consiste la auditoría. El objetivo de hoy es que veamos un poco de la primera etapa de qué es esta parte de control interno que sí evaluamos y que por ahí empezamos, les comentaba la anterior, empezamos a evaluar el control interno para poder detonar el alcance que vamos a tener. Una vez que hemos evaluado el control interno y que tenemos como este arranque, empezamos a elaborar estos papeles de trabajo, que es el objetivo de la clase de hoy. Ok, entonces vamos primero a esta introducción que tenemos que tener clarísimo qué es un sistema de control interno, y aquí sí voy a necesitar entonces que me apoyen. Ok, vamos con Tocaya Vero, si me ayudas
a leer el slide de sistemas de control interno, por favor? Claro. Sistemas de control interno. El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la información contable. Los estados contables constituyen el objeto del examen en la auditoría externa de estados contables. Esta relación entre ambos muestra la importancia que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de estados contables. Concepto. El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada son aptos para una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la complementaria administrativa y operacional. Gracias, Tocaya. Bien. Sí, de nada. Bueno, pues creo que ya les he hablado mucho de esta parte de control interno. Ya vimos aquí, bueno, su definición, digamos, técnica, ¿no? Para efectos de esta materia. Si bien hemos platicado que es importante para todos los entes tener controles internos y derivado de eso, para efectos de la auditoría externa o la auditoría de estados financieros, nos va a dar cierto grado de confianza o cierto grado de desconfianza, ¿no? El hecho de tener un sistema muy robusto de sus procesos, de sus procedimientos y sobre todo los que intervienen en este ámbito financiero, obviamente que para efectos de la auditoría va a ser de gran apoyo para nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros, si no evaluamos como en la auditoría interna todo el control, pero sí, obviamente, de lo que va enfocado a la parte financiera, pues hacemos este cuestionario que justamente nos recomienda las series o nos apoyamos en esta de evaluar los riesgos y responsabilidades como nos marcan las series 300 y 200 de normas internacionales de auditoría, ¿no? Y una vez que nos introducimos a esta evaluación de control interno, obviamente que de ahí también se detona todo el tema de políticas contables. Y los entes, pues dijimos que estas políticas contables las hacen, las adecúan a sus necesidades, a sus circunstancias, a sus actividades, a su giro, ¿no? Entonces, este tema también de políticas contables es súper importante para nosotros porque solicitamos este manual de políticas contables y acuérdense que cuando vimos el marco de referencia de auditoría de estados financieros, vimos que, número 1, solicitas las políticas contables. 2, te aseguras que estas políticas contables se reflejen en esos estados financieros que te están entregando. 3, que esas políticas contables sean consistentes y que estén hechas de acuerdo a la normatividad de información financiera, ¿no? Porque tú ya eres experto en información financiera, en normas de información financiera, y vas a poder detectar si estas políticas están de acuerdo a esta norma. Porque acuérdate que vas a dar tu opinión sobre esos estados financieros que cumplan con las normas de información financiera. Y 4, se establecen estimaciones contables dentro de las entidades, dentro de los financieros, y tienes que evaluar y valorar si estas estimaciones son razonables, dijimos, ¿no? Que sean las adecuadas, que si establecieron 10% de depreciación para ciertos activos, sea lo razonable, que si las reservas para cuentas incobrables son como las hayan determinado, sean razonables de acuerdo a la realidad de la entidad, ¿ok? Entonces, dentro de todo tu marco de referencia, obviamente que tus políticas contables son para ti, ¿ok? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos claro qué son políticas contables, ¿ok? Entonces, por favor, Carolina, ¿me ayudas con este slide?
Sí, Miss, un momentito, por favor. Gracias. Perdón, Miss. Dice, son reglas y acuerdos necesarios para que la empresa pueda determinar cómo se va a reconocer, medir, presentar y revelar sus transacciones. Estas políticas contables definen qué tratamiento darle a los estados financieros a cada tipo de transacción en un periodo determinado. Las políticas serán un documento en el cual la entidad establecerá el tratamiento de las transacciones que tienen lugar en su negocio. Estas políticas tienen que estar congruentes con las NIF. Sin embargo, la finalidad no es tomar el estándar y poner el nombre de la empresa. Las políticas tienen que ir personalizadas a cada tipo de actividad. Cuando se revisan las normas de información financiera, se establecen lineamientos, criterios, definiciones y conceptos generales con base en los cuales la entidad tendrá que establecer el tratamiento contable propio de cada uno de sus transacciones. Gracias, Carmen. Bien, bueno, esto que acaba de leer su compañera es sumamente importante porque pues aclara, ¿no? Una, tienes que definir políticas, obviamente de acuerdo a tus circunstancias, ¿no? De cómo vas a valorar todas tus operaciones financieras de acuerdo a tu giro, de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a tus circunstancias. Y aclara esta parte de decir, bueno, tienen que ser congruentes con NIF, ¿no? Por eso insistía. Tú ya eres experto en NIF y tienes que asegurarte de que estas políticas sean congruentes con lo que marca la norma. Y 3, oye, no se trata de que hagas un copy-paste, ¿no? O un resumen de las normas de información financiera y les pongas, entonces, en esta compañía, políticas contables, ¿no? No, por supuesto que no es así. Ustedes en el andar de la actividad de la auditoría de estados financieros, bueno, pues podrán darse cuenta si es un copy-paste o no, si son políticas adaptadas a las circunstancias y necesidades de cada entidad, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan esas políticas en cada entidad sobre la cual se va a emitir la opinión y evaluar y valorar estas recomendaciones que nos indican, ¿no? ¿Hay alguna duda de qué es, número uno, sistemas de control interno y número 2, políticas contables? No. No, perfecto. Bueno, pues entonces ahora vamos con el siguiente tema, que digamos que ya nos empieza a introducir en la segunda etapa de la auditoría, que es la evidencia de trabajo, qué es evidencia de auditoría y que cómo debemos de hacer estos papeles de trabajo, ¿no? Cuántos, qué cantidad y de qué carga, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el siguiente tema que justamente se llama evidencia de auditoría. Ahora me ayudas, por favor, Quetzabel. Sí, profesora. Permítame un segundito. Gracias. Listo. Evidencia de auditoría. Significa la información obtenida por el auditor para llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría comprenderá documentos, fuente y registros contables subyacentes a los estados financieros e información corroborativa de otras fuentes. Responsabilidad de la administración por los estados financieros. La administración es responsable. Ahí, por favor. ¿Hasta ahí? Ok. Sí, gracias, Quetzabel. Bueno, tema importante que decimos, evidencia de auditoría. La evidencia de auditoría la van a formar todos estos papeles de trabajo que vamos coleccionando o recolectando de cada cosa que hacemos en esta entidad, ¿no? Entonces, esta evidencia va a ser justamente que nosotros el día de mañana tengamos una opinión respaldada. Recuerden siempre que la evidencia es súper importante en el trabajo de auditoría. No podríamos opinar si no tenemos un respaldo que el día de mañana soporte de manera, digamos, material
esta opinión. Si bien tu opinión, a final de cuentas, se va a resumir en un informe muy ejecutivo, pues eso no significa que el trabajo y la ejecución de esta auditoría sea así de simple, ¿no? No, la verdad es que vas formando muchos papeles de trabajo que al final todo esto se llama evidencia. ¿Evidencia de qué? Evidencia de que se llevó a cabo la auditoría y de que tu opinión no es subjetiva, de que tu opinión está respaldada y que el día de mañana cualquiera que sea la necesidad, quien quiera, podría demostrar con esa evidencia de que llevaste a cabo esta auditoría y de que tienes este respaldo, ¿ok? Y como dice ahí también es corporativa, ¿no? O sea, al final de cuentas, mi opinión, si estamos diciendo que hay ciertas salvedades en ciertos rubros, yo voy a tener evidencia de eso. No es porque, es que así lo entendí, es que lo malinterpreté, es que me dijo el gerente, el director, el de activo fijo, el tesorero. No, 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 no. Eso que tú digas, eso que tú opines, esas salvedades, esas observaciones, siempre deberás tener una evidencia física, una evidencia material de estas, digamos, afirmaciones, ¿no? Que al final de cuentas vamos a concluir los auditores. ¿Queda clarísimo el tema de evidencia de auditoría? Sí, profesora. Además, la mayoría de ustedes ya me hicieron por ahí una tarea que habla de papeles de trabajo, ¿no? Y dentro de algunos resúmenes o de algunos entregables, pues ciertamente concluyeron en que los papeles de trabajo justamente son sinónimo, ¿no?, de esta evidencia de que se llevó a cabo el trabajo de auditoría, ¿ok? Después vamos a entrar en este tema que se llama responsabilidades de informar. Miren, resulta que cuando nosotros expresamos nuestra opinión, pues debemos de dejar clarísimo de quién es la responsabilidad de la elaboración de los estados financieros y clarísimo cuál sería nuestra responsabilidad como auditores, ¿ok? Entonces, deben de tener ustedes bien presente estas delimitaciones de responsabilidad. ¿Hasta dónde tú eres responsable auditor y de qué parte de todo este trabajo de auditoría? Y hasta dónde la entidad o el dueño de estos estados financieros, ¿no? Entonces, por favor, ahora me ayuda Pilar. Ahora sí, con responsabilidades de la administración de los estados financieros, por favor. Sí, maestra, claro. Responsabilidad de la Administración por los estados financieros. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera y del control interno que la Administración determinó necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos debido a fraude o error. Gracias, Pilar. Bueno, pues aquí dejamos clarísimo de que la responsabilidad de la elaboración de los estados financieros sobre los cuales nosotros, auditores, vamos a expresar una opinión, esa responsabilidad es de la administración de la entidad, ¿ok? Nosotros no vamos a llegar a la entidad a elaborar estados financieros. Los estados financieros obviamente se forman de todas las operaciones financieras ordinarias y extraordinarias de la entidad. Nosotros no somos el contador para elaborar esos estados financieros. Nosotros vamos a opinar y vamos a dar certeza o razonabilidad de si esos están preparados o no de acuerdo a las normas. Entonces, responsabilidad de la elaboración es de la administración de la compañía. Y luego decimos, ¿cuál es nuestra responsabilidad como auditor? Itzel, por favor, ¿me ayudas con el siguiente? Sí, profesora. Responsabilidad. Ay, me la quitó. Perdón, no fui yo, alguien me movió, vale.
Listo, Itzel. Aún no me aparece. Ah, ¿no te aparece? Mm. A ver, no sé qué está pasando. ¿Ahí ya te aparece? No, se fue a otra diapositiva. 15, dice. Perdón, Miss, es que algo le moví, fui yo, discúlpenme. Sí, no te preocupes. Ahí Tiene ya razón. está. Ya, ¿Ya discúlpenme. Ok. Ok. Responsabilidad del auditor. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre... me la volvieron a quitar. Ándale. Y ahora no sé quién es. A ver, déjenme ver, que tengo que volverla a compartir, porque efectivamente yo tampoco ya no la veo. A ver, no sé qué está pasando, pero bueno. Examinar mi PC. A ver. De cualquier manera, para todos, estas presentaciones están cargadas en Blackboard, ¿no? La tienen cargadas justo hasta la clase del día de hoy. Por cualquier contratiempo. Compartí, pero no aparece. ¿Ustedes la pueden ver? No, todavía no, profesora. No, ¿verdad? A ver, como que No, Miss. está cargando otra vez. Listo, ya se ve. Ya se ve. Estamos en el slide 15, ¿sí? No, ¿verdad? Ok. Se pasó una profesora. Ya me pasé. Ok, perfecto. Ok. Es responsabilidad del auditor. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría, la cual fue realizada de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Gracias, Itzel. Bueno, ahora sí, ya tenemos clara cuáles nuestras responsabilidades. Y eso se deja plasmado en el informe que entregamos. ¿Cuál es tu responsabilidad de administración y cuál es la mía? La mía es emitir una opinión de esos estados financieros, de que estén libres de error o fraude. ¿En función de qué? De acuerdo a mis normas internacionales de auditoría que me exigen obviamente un trabajo de calidad y que cumpla con muchos requerimientos éticos, ¿no? Se deja clarísimo en el informe de auditoría. ¿Hasta aquí alguna duda de cuál es tu responsabilidad de auditor y cuál es la de la administración? No, profesora, gracias. Ok, bueno. Siguiente slide, bueno, pues aquí ya vamos a hablar justamente de un tema que se llama planeación técnica y administrativa de la auditoría. ¿En qué consiste que planeemos técnica y administrativamente esta auditoría? A ver, vamos ahora con Omar, por favor. Oscar, perdón. Sí, la Empezamos planeación por... técnica, sí es esa, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Ok. La planeación técnica implica prever cuáles procedimientos de auditoría van a ser empleados, la extensión y oportunidad en que van a ser utilizados y el personal que debe intervenir en el trabajo. Ok, muchas gracias. Entonces, la planeación
técnica es igual a, número 1, ahí voy a definir, digamos que nos encontraríamos como en la etapa de técnicamente, ¿qué necesito? Pues necesito mis técnicas y procedimientos de auditoría, por supuesto, ¿cuáles voy a emplear? ¿Cuáles necesito? ¿No? Este es un tema que ya veremos más adelante, que se llama justo técnicas y procedimientos de auditoría, pero aquí dentro de la planeación técnica definimos estos, ¿no? Estas técnicas, las más y cuántos procedimientos y cuáles. Y además, los perfiles, ¿no? Los perfiles del equipo que vamos a requerir, el auditor, si gerente, si supervisor, si cuántos tipos de auditores y juniors, seniors, lo que requiera este trabajo que vamos a realizar. Entonces, aquí definimos estos puntos. Ahora, ¿qué definimos en la planeación administrativa? Vamos a ver qué definimos. Ahora me ayuda, por favor. ¿Quién me va a ayudar? Espérenme. ¿Elsa? Sí, profesora. La planeación administrativa de una auditoría inicia con el mismo grupo de auditoría que cuente con el personal debidamente entrenado y capacitado para hacer frente a la responsabilidad que se le conferirá. Que el grupo esté dotado con la estructura administrativa básica para que desempeñe su labor con eficiencia y eficacia. Que el personal de auditoría esté decorosamente remunerado. Bueno, es un tema importantísimo, gracias Elsa. No, bueno, aquí definimos, ahora sí, ya tenemos, ya sabemos, en la planeación técnica ya sabemos el alcance, el tamaño del equipo, bueno, qué perfiles, ¿no? Aquí en la administrativa, si dices, bueno, de este equipo, de estos 3, 4, 5 que integran, o 10 que integran el equipo de auditoría, que cada uno vamos desarrollando diferentes habilidades, diferente expertise profesional, técnico, y muchas veces, como nos toca revisar 1, 2 o 3 años al cliente, ¿no? Vamos adquiriendo obviamente también este expertise, lo vamos conociendo mejor, y por ahí hay una técnica de auditoría que se llama estudio general, pues ya tenemos como un conocimiento previo de este cliente. Entonces esto nos va dando, digamos, hasta dentro del grupo, pues cierta categoría, ¿no? Nos vamos categorizando en el expertise que cada uno va adquiriendo, además con independencia de que tengas otras habilidades sobre las que tú te hayas entrenado, hayas tomado cursos y te quieras perfilar, te quieras enfocar. Por ejemplo, en un equipo de auditoría podemos tener a gente que es meramente financiera, a otras personas que son súper expertas en determinaciones de ciertos impuestos, te vas especializando hasta en eso, hasta en los giros, ¿no? En los diferentes giros, hablábamos el otro día de algunos giros como de transporte, como de construcción, como de industria, o sea, son tan distintos los giros que a veces uno se va especializando en alguno, ¿no? También tenemos especialistas en costos, no todos somos expertos en costos, por ejemplo, y dentro del equipo de auditoría, si el cliente que tenemos, pues justamente es una empresa de industria, pues imagínense, vamos a necesitar ese tipo de perfiles, ¿no? Que conozcan costos, que conozcan este tipo de industria, y aquí dentro de esta planeación administrativa, una vez que en la técnica elegimos al equipo, bien, aquí ya decimos cómo nos vamos a administrar con las horas, con el equipo, y que esté, como dice ahí, debidamente entrenado, que mínima requerida en sus habilidades técnicas y profesionales. Y número 2, importantísimo, que cuidemos pues esta parte de la remuneración, ¿no? Que sea justo, porque de pronto entramos en unas crisis espantosas de exceso de trabajo, ¿no? En el equipo de auditoría, porque los tiempos ya nos alcanzaron, porque ya se nos está acabando, ya nos está llegando la fecha límite, y entonces empezamos a trabajar a marchas forzadas, y de pronto esas marchas forzadas luego no se ven
debidamente remuneradas, ¿no? Entonces, esta parte es importante también. Y esto se ve aquí en la planeación administrativa de la auditoría. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien, gracias. No. Perfecto. Vamos, Caterina, ayúdame con el último párrafo de este slide. Caterina no está, entonces, por favor, Marco. Marco tampoco. A ver, otra vez toca y ayúdame, por favor. Sí, aquí estoy profundizando mucho el internet. De hecho, lo estoy tomando del celular. Marco, perdón, okay. Adelante. Sí, es que no sé si me escuchan porque le comento que me está fallando mucho el internet. De hecho, lo estoy tomando de mi teléfono, pero no he podido tomar muy bien la clase. Ok, Marco. Bueno, que nos ayude, por favor, Vero. Sí, planeación técnica y administrativa de la auditoría. La planeación técnica implica prever cuáles procedimientos de auditoría van a ser empleados, la extensión y oportunidad en que van a ser utilizados y el personal que debe intervenir en el trabajo. Toca ya. Sí. Eso ya lo leímos. Sería nada más el último párrafito de este slide. Sí, perdón. Ya leí, sí. El objetivo de la planeación técnica y administrativa de la auditoría es dar cumplimiento a lo establecido en las normas para la ejecución del trabajo, y por tal razón el auditor debe dejar evidencia en sus papeles de trabajo de haber planeado la auditoría. Gracias. Bueno, les decía hace un momento que era importante dejar evidencia de que hemos hecho la auditoría. Pero no solo es hacer auditoría, ¿no? Dijimos que nuestras normas internacionales de auditoría nos exigen que hagamos un trabajo de calidad y que hagamos un trabajo profesional. Y en estas series 300, pues justamente de las normas internacionales de auditoría, pues ahí nos apoyamos justamente para ir a toda esta planeación de la auditoría. Es tener un plan bien armado. Plan de auditoría no es sencillo. Hacer, tener, definir, evaluar desde el principio, todo eso vas dejando evidencia de que hiciste una evaluación de control interno, dejas evidencia de que hiciste, determinaste la alcance, la materialidad de acuerdo a tus NIAS 300, te hablan de materialidad y de importancia relativa, definiste el alcance de acuerdo a la normatividad, dejas evidencia, definiste al equipo esta planeación técnica, dejas evidencia, definiste técnicas y procedimientos, cuáles son las que vas a emplear en esta entidad con este cliente, dejas evidencia de cómo organizaste, cómo hiciste este ahora organigrama para el equipo de auditoría, ¿ok? Entonces, de todo eso vas dejando evidencia y eso te va a ayudar el día de mañana a que cualquier revisión que tengas, pues no tengas ningún inconveniente de que no cumpliste con lo que te exige tu norma internacional de auditoría. Esto te lo exigen tus normas internacionales de auditoría. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Profesora. Perfecto. Profesora. Adelante, Itzel. No, solo para comentarle que mi compañera Catherine sí estaba, pero no pudo ninguna. activar su micro. Ok, no puede activar su micro. Ok. Vale, entonces vamos con el siguiente slide. Gracias, Itzel. Ya sé que eres la moderadora de todos. Bien. Vamos con este tema, introducción, como le decimos aquí, de
los papeles de trabajo ya se vienen formando desde el principio, pero aquí tenemos, bueno, pues justamente en medio en esta etapa en donde la auditoría justamente empieza a aplicar exámenes prácticos a las cuentas, bueno, pues aquí es como donde se detona, digamos que lo más fuerte de papeles de trabajo, ¿ok? En la etapa de la ejecución de la auditoría. Entonces vamos, por favor, con Cristina, si me ayudas otra vez con este slide. Hola, profesora. Hola, Cristina, ¿me ayudas otra vez? Por favor. El trabajo del auditor queda evidenciado en una serie de papeles que constituyen, en principio, la prueba material del trabajo realizado, el cual se deja constancia de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los elementos en que se apoyará la opinión en resumen. ¿Le sigo hasta ahí, profesora? Sí, por favor, síguele. Son evidencias de la calidad profesional del trabajo de auditoría que es realizado en una entidad. Los papeles de trabajo son documentos en que el auditor registra los datos e informes obtenidos a lo largo de su examen y los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, las que se le servirán para poder elaborar su informe o dictamen final que deberá presentar a la entidad. Gracias, Cristina. Bien, bueno. Pues justamente aquí es donde entra esta hasta creatividad de auditor. Yo a través de muchos años, digamos que me he encontrado con auditores que la verdad es que hasta hacen arte de la auditoría, ¿no? Los papeles de trabajo, como empezamos a hacer exámenes a los estados financieros y empezamos a hacer cruces con otras informaciones, bueno, pues aquí empezamos con toda esta creatividad también de contador público y de que tenemos esta idea de que todo queremos cuadrar, ¿no? Y todo queremos cruzar. Al final de cuentas, sí, un número va a tener que checar con otro número y siempre estamos como cuadrando y asegurándonos que lo que estamos revisando, pues evidentemente es la información financiera y que a veces en lo individual nos perdemos, ¿no? Porque si nos toca revisar clientes, por ejemplo, ¿no? Nuestras cuentas por cobrar, pues tu cuenta por cobrar, si la ves aislada, pues es tu universo, ¿no? Y de pronto te pierdes de que esa cuenta por cobrar es un rubro del estado financiero y que ese rubro del estado financiero, ¿qué dice en el estado financiero? ¿Y qué dice en tu individual? Porque cuando te vas a tu individual te pierdes a veces en las cifras. Entonces, bueno, aquí, insisto, vamos formando toda esta evidencia de cómo estamos revisando y de cómo cruzamos toda esta información. Y dice aquí, es tu evidencia física, material, de que estás revisando tal o cual rubro, ¿no? Si bien es cierto, hoy día existen softwares electrónicos, porque hoy que ya somos todos tecnológicos, pues ya existen estos sistemas, estos programas de auditoría en el que no son más que un tipo libro de Excel, hagan de cuenta, para los que no lo conocen o no han tenido contacto con un sistema de dictamen, de auditoría para efectos financieros, digamos que es un libro de Excel que tiene muchas hojas y que pues ahí vamos a ir vaciando tanto los estados financieros como las células que les decimos sumarias analíticas se van a ir desprendiendo de digamos, en este sistema y muchas veces solito va a ir cruzando la información y cuando esta no coincida, mandar warnings, ¿no? Nos va a mandar alertas en el que nos va a poner ahí como así, a ver, esta cifra no coincide con tu sumaria, ¿no? Esta célula analítica no coincide con lo que tienes en tu balanza, por ejemplo, ¿no? Estás integrando otra cosa, tal vez. Entonces,
Hoy somos tecnológicos y existen muchas herramientas en el mercado que nos ayudan para ir formando una mejor evidencia de la auditoría. ¿Alguien conoce algún software que haya tenido ya contacto porque le hayan de alguna manera, porque ya haya estado en auditoría o porque haya tenido que llenar papeles de auditoría para el auditor y obviamente lo que nos mandan pues son esos tipo Excel? ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con estos sistemas que nos comparta? Puede entrar en el sistema de Aspel. Ah, bien, Ulises, ok, tú con el de Aspel, ok. ¿Alguien más? Recuerdo que al principio de la primera clase, por ahí, igual veo mis notas que tengo por aquí, pero algunos de ellas estaban en auditoría, ¿no? Estaban en algún despacho de auditoría. Creo que era Katherine la que tenía experiencia, Miss, pero creo que tiene problemitas, ¿no? Con su micrófono. Ah, ok, tiene problemas con el micrófono. Ok. Me hizo una pregunta. Pero bueno, sí, adelante. ¿Estos sistemas sustituyen el trabajo de una persona? O sea, quiero decir, aunque ya existen estos sistemas, tienen que ser utilizados por personas que igual tengan la certificación de que pueden ser auditores y demás, ¿verdad? O sea, no se sustituye el trabajo de un auditor. Correcto, no lo va a sustituir jamás en este sentido el sistema, porque quien lo va a alimentar pues es el auditor, ¿no? Es la persona. El que va a expresar la opinión, ciertamente, el que va a firmar el dictamen es ese contador público certificado, ¿no? Y a veces los equipos de auditoría se forman por otros contadores o profesionales de la contaduría que no necesariamente son los que firman, no necesariamente están certificados, pero que están en ese camino, ¿no? O estamos en ese camino y que decimos, si el día de mañana me como auditor de estados financieros, ya sé que me tendré que certificar y que tendré que obtener todos esos requisitos que requiero para poder, en este caso, yo, Vero Camacho, o tú, Carolina, expresar la opinión. ¿Tú quieres firmar esa opinión? ¿Tú quieres firmar ese dictamen? Necesitas ser certificado. Los demás, los integrantes, podrían no ser certificados, pero obviamente sí tener un poco de expertise en la auditoría y jamás, créeme que jamás va, bueno, no hasta ahorita, ¿no? Porque de repente la tecnología avanza tanto, ahorita estamos hablando de metadata, de que cosas tan complicadas con la tecnología, pero que hasta este momento no se ha sustituido como tal a una persona estos software. Lo que yo les digo es que son herramientas que hacen que este trabajo sea más fluido para todo el equipo. ¿Por qué? Pues porque en este sistema que digamos ya son hojas electrónicas, quien lo va a alimentar y quien va a ir poniendo sus notas y las evidencias o desviaciones, pues va a ser alguien de auditoría, o sea, una persona del equipo de auditoría. Todas las que participamos, ¿no? De alguna manera tenemos una responsabilidad importante en la utilización de estos softwares, pero considero que hasta ahorita, les puedo compartir que en la experiencia que he tenido de cuando yo estaba en la carrera, por ejemplo, que todavía no terminaba la carrera de contador y yo ya trabajaba en auditoría y eso, o sea, yo todavía no era un contador público titulado ni certificado, por supuesto, ¿no? Mucho menos. Entonces, inicié, digamos, estos pininos como auxiliar de auditoría y empezamos a aprender ahí, pero hacíamos los papeles de trabajo y toda esta evidencia a mano. En esas cédulas, yo no sé si alguna vez ustedes han visto, se han topado con estas cédulas que le llamamos nosotros cédulas tabulares, que eran sábanas desde 4 columnas, con concepto les decíamos, hasta 24 era como la más grande, ¿no? Una hoja tabular, o sea, imagínatela así,
en papel con 24 columnas, ¿no? En donde ahí pues hacíamos, por cada cosa que revisábamos, pues íbamos armando estas cédulas. En ese sentido, es como esta herramienta de hoy día, es como nos apoya, es como nos ayuda, porque antes era a mano, ahora, les insisto, es como un libro de Excel y que ahora pues las columnas que necesites las tienes disponibles, ¿no? Y si quieres sumar y si quieres restar, rápidamente en un Excel, pues lo haces, pero así en 2 segundos. Y imagínense entonces, hace ya varios años, cuando inicié en esos pininos, pues era sumar y sumar, súmatelo, así que con la sumadora 1 por 1, y si no te cuadraba y si no te checaba, y vuélvelo a sumar, y dónde me equivoqué y dónde está. En ese sentido, hoy día, pues se hace más eficiente el trabajo, porque en 2 segundos le das un zoom a la columna y listo, ¿no? Entonces, pero al final lo seguimos haciendo nosotros, ¿no? Los integrantes del equipo de auditoría. No hemos llegado todavía al momento en el que pues, la auditoría se haga y se cargue solita, ¿no? Lo que a veces hay programas tan sofisticados que te ayudan mucho más y que lo hacen todavía más eficiente. Eficiente en el sentido de que pues te ahorras mucho más tiempo, ¿no? Pero al final, quien tiene que analizar, quien tiene que detectar las desviaciones, es digamos, una persona, un equipo, un auditor del equipo, y a partir de que vas dejando esas notas en estas cédulas que ahora, insisto, son en este software, cuando el gerente o el supervisor quieran revisar este trabajo, va a ser mucho más sencillo, porque también lo va a hacer así, de manera electrónica en el sistema, ¿no? Incluso habrá sofisticados o software tan sofisticados que lo pueda ir viendo casi que en línea, ¿no? Con qué estás vaciando, qué estás determinando, si vas determinando desviaciones, e ir tomando ventaja de esto. A eso me refiero, que es mucho más eficiente, porque te da oportunidad de que entonces el equipo verdaderamente se enfoque en hacer análisis, ¿no? Más financiero, más de determinar estas desviaciones, que en estar, digamos, decimos nosotros, arrastrando el lápiz, ¿no? En estar vaciando números a una cédula, a una hoja. Entonces, en este sentido nos ayuda mucho esta tecnología, estos software, y hoy día, pues todo el mundo que hace auditoría de estados financieros, por muy chiquito que sea el despacho, pues lo hace a través de un software, porque por otro lado, para efectos fiscales, también es un software, insisto, igual otro Excel, que se llama Sistema de Presentación del Dictamen, ¿no? Y también son muchas cédulas igual a un libro de Excel, ¿no? En donde vas a pasear en cada hoja o en diferentes hojas: hoja 1, estado de situación financiera; hoja 2, estado de resultados; hoja 3, estado de variaciones; hoja 4, estado de flujo; y de 5 en adelante, pues, y cuestionarios, y generales, sí, analíticas, integraciones y auxiliares. O sea, son Excels que nos ayudan muchísimo hoy día, y que estas herramientas hacen que seamos más analíticos, más que estemos ahí arrastrando tanto el lápiz, que de pronto nos perdemos en eso y no analizamos y no detectamos y no concientizamos la desviación como tal, ¿no? Entonces, ayudamos más con estas herramientas y nos ayudan en este sentido, ¿ok? ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver cuáles son los elementos que integran estas hojas de trabajo. Los elementos que integran, digamos que son casi generales para todas. Tal vez en alguna que otra habrá algo distinto, pero digamos que este es el común denominador de todos nuestros papeles de trabajo. Ahí les puse en el slide qué es lo que debe de integrar un papel de trabajo de auditor, y del lado derecho puse un ejemplo de una cédula, ¿no? O de una hoja de trabajo. Ya, como pueden ver, cualquiera la puede hacer en un Excel, y los sistemas de auditoría, los software de auditoría, así son como, insisto, son como Excel.
¿Vale? Entonces vamos ahora con Oscar, por favor. Claro, es nombre de la entidad a la que se audita, fecha del cierre del ejercicio examinado, título o descripción breve de su contenido, fecha en que se preparó, nombre de quien lo preparó y supervisó, fuentes de donde se obtuvieron los datos, descripción concisa del trabajo efectuado y conclusión. Gracias, Oscar. Y ahí del lado derecho pues tienen el ejemplo. O sea, un papel de trabajo de auditoría siempre debe de tener por lo menos estos elementos, ¿ok? Entonces no se les tiene que olvidar, siempre tienen que tener por lo menos esta información, ¿ok? Y vamos con las siguientes definiciones. Ahora sí, vamos con Pilar, por favor. Y mis papeles de trabajo. Definición. La documentación de la auditoría incluye los papeles de trabajo que condensan la evidencia que respalda la opinión del auditor. Por esto se define que los papeles de trabajo son los registros que el auditor mantiene de los procedimientos seguidos, las pruebas efectuadas, la información obtenida y las... Ay, no alcanzo a ver. Las conclusiones alcanzadas en la auditoría. Ok, gracias, Pilar. Bueno, pues aquí tienen la definición de papeles de trabajo, conceptos que seguramente vendrán en su examen. Y luego tenemos cuál es el objetivo de estos papeles de trabajo. Vamos, Ulises no, porque Ulises apenas anda muy mal de la garganta, pero vamos, Tocaya, ayúdame otra vez con este objetivo. ¿No está mi Tocaya? Sí, pero... Bueno, hola. Hola, pero adelante, ayúdanos con objetivo de papeles de trabajo, por favor. Claro, perdón. Cumplir cabalmente lo establecido por las normas de auditoría. El auditor dejará constancia de haber respetado su normatividad profesional durante todo el proceso de la auditoría, es decir, durante las fases de planeación, ejecución e información. Demostrará que tiene la evidencia de la planeación llevada a cabo por el auditor, la naturaleza, oportunidad de alcance de los procedimientos de auditoría aplicados y de las conclusiones alcanzadas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esto que ya les había platicado, pero ahora como objetivo de papeles de trabajo, ¿no? Evidencia, evidencia, evidencia. Ahora, propiedad de papeles de trabajo. Bien, la propiedad de los papeles de trabajo pues siempre va a ser de quien los hace. En este caso, pues van a ser del auditor. Esto es importante porque si bien es información del cliente, el cliente es dueño de lo que está ahí adentro, pero de la elaboración de estos, físicamente, quien se queda con estos papeles de trabajo de la auditoría, pues es el auditor. Y aquí cabe señalar que pues tenemos tenemos que tener como este resguardo seguro de estos papeles de trabajo, porque eventualmente estos pudieran ser requeridos. Obviamente que tienes por ahí un principio en código de ética que te habla de la confidencialidad. Esta información no puede ser revelada a nadie que no tenga que ver con ellos. Digamos que solo lo revelamos con el cliente si fuera necesario, ¿no? Es decir, a veces con el cliente, cuando tiene alguna duda de alguna desviación, se quedó con inquietudes, pues obviamente que te vas a los papeles de trabajo y muchas veces hasta le puedes compartir, ¿no? A él como tal un papel de trabajo, una cédula que hayas hecho para determinar esa desviación. Y por otro lado, pues creo que de ahí en fuera nadie más, ¿no? Es decir, ningún otro tercero, a menos que sea la ley. Cualquier, digamos que alguna
auditoría que para efectos fiscales que le estén haciendo al cliente más adelante, ¿no? En ejercicios posteriores, o que la autoridad tenga alguna duda de cierto impuesto que el auditor debió de determinar tal vez alguna diferencia, porque a los ojos del SAT el impuesto es distinto a lo que se determinó, se declaró y el auditor probablemente ni observó. Entonces, en este sentido, la autoridad puede solicitarle al auditor estos papeles de trabajo. Y ahí no podría negarse, ¿no? Primero se los va a solicitar a él. De hecho, si la autoridad tiene dudas de algún impuesto que el contribuyente no haya enterado o haya enterado y esté erróneo, presuntamente erróneo, lo primero que va a hacer la autoridad es que si esta empresa ha sido auditada, lo primero que va a hacer es que le va a pedir al auditor. Al auditor es al primero que le va a hacer actos de molestia y le va a preguntar específicamente de ese impuesto sobre el cual tiene duda, y el auditor tendrá que dar evidencia de que lo que determinó es correcto, ¿no? ¿Y cómo te defiendes, auditor? Pues con tu evidencia. Y si el auditor normalmente, cuando llega a haber diferencia que el auditor no logró determinar y que la autoridad sí y se dio cuenta y le pregunta, lo primero que le va a pedir es: necesito que me entregues tus papeles de trabajo. Y no solo te piden papeles de trabajo específicos de ese impuesto, te pide plan de auditoría, te pide, o sea, toda esa etapa número 1 que decimos de la auditoría, te pide todo ese programa general de la auditoría para ver que efectivamente la planeaste, ¿no? Que seguramente a lo mejor estás contestándole a la autoridad que esa partida no cayó en tu alcance, ¿no? Y si no cayó en tu alcance, pues quiero ver cómo determinaste tu alcance. Entonces, la autoridad te llega a pedir eso. Entonces, más vale que nosotros tengamos clarísimo de verdad que concienticemos que todos los papeles de trabajo, todo lo que tenemos que elaborar de acuerdo a nuestras normas de auditoría, pues verdaderamente lo hagas, ¿eh? Porque pareciera que soy muy insistente en este tema, pero en el día a día, allá afuera, nos hemos encontrado con que, y la autoridad se lo encontró, ¿no? Muchas veces, que no había como tal un plan de auditoría, ¿no? Que pues la auditoría o el dictamen fue meramente administrativo, digamos, hablado, se expresó la opinión y no hubo una revisión como te exigen tus normas, ¿no? Así hay, digamos, despachos que prostituyeron esta actividad de la auditoría para efectos financieros y que hoy día, por eso tenemos como más requisitos de calidad y más exigencias en este sentido. Entonces, ustedes, si alguna vez formarán parte del equipo de auditoría, pues más vale que con este entendimiento y con esta formación que van teniendo, sepan que debes de dejar evidencia de tu trabajo, de lo que hiciste y de que si concluiste en esa opinión, bueno, es porque tienes evidencia de que los resultados a eso te llevaron, ¿ok? Entonces, la propiedad de los papeles de trabajo son del auditor y eventualmente te la puede solicitar el cliente, que también tiene derecho, y o la autoridad. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. No. Esta vida práctica de la auditoría la clasificamos en papeles de trabajo permanentes y papeles de trabajo temporales. Los papeles de trabajo permanentes son, por ejemplo, entre otros, acta constitutiva, contratos, tenemos catálogos de cuentas, tenemos manuales y procedimientos. ¿Por qué decimos permanentes?
Pues porque generalmente estos papeles de trabajo, pues el acta constitutiva es una, o sea, no, es como tu acta de nacimiento. Tú no tienes cada año una nueva acta, ¿no? Entonces, por eso decimos permanentes. El acta constitutiva de las entidades es una, entonces permanente. Contratos, sobre todo mayores a 2 años, ¿no? Contratos, dices, bueno, lo voy a ocupar este año y el que viene se queda dentro de mis permanentes. Si son contratos que son menores a 1 año, pues lo voy a dejar como temporales, evidentemente, ¿no? Catálogos de cuentas, pues no, normalmente no estamos cambiando cada año el catálogo, pues para ahí tenemos justo las normas de información financiera que nos exigen por ahí un postulado básico que habla de la consistencia, y la consistencia es que no podemos estar cambiando nuestras políticas y nuestras estimaciones cada mes o cada 2 meses o cada año, ¿no? Tenemos que ser consistentes en eso. Entonces, por eso decimos permanentes. Hacemos un archivo que se llama así, permanente. Y luego los temporales, pues es eso, que cada año es distinto, ¿no? ¿Cómo? Pues conciliaciones bancarias, confirmaciones de saldos, como estados de cuenta. Los estados de cuenta del año pasado de bancos, pues no me sirven para hacer la revisión de este año, ¿no? Entonces, es, digamos, mucho sentido común donde clasifico el papel que me están entregando, porque a todo, insisto, que el auditor hace arte, hace administración, es muy disciplinado, y en esta parte de archivar y en esta parte de ordenar todos estos papeles de trabajo, dices, ¿dónde? ¿No? Ah, bueno, pues es mucho sentido lógico en este sentido, es decir, bueno, ¿es permanente o es temporal? Okay. ¿Lo voy a ocupar otra vez el próximo ejercicio? ¿Se ocupa para el siguiente ejercicio? Sí, no. Ah, bueno, no, entonces es temporal. Sí, ah, entonces es permanente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora, todo bien hasta ahorita, gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente. Eso fue por el uso, ¿no? Clasificamos el papel de trabajo de acuerdo al uso, permanente o temporal. Después decimos, por su contenido. Por su contenido se clasifican en hojas de trabajo, cédulas sumarias, cédulas analíticas y cédulas subanalíticas. Y más adelante les pongo para entendimiento de si no han tenido ningún contacto con ninguna de estas cédulas, bueno, por lo menos si las conozcan para efectos de esta clase, ¿no? Hoja de trabajo, primero vamos a ver como qué es cada una y luego más adelante ya van a tener el ejemplo de cada una. Vamos con hoja de trabajo, vamos con Cristina, por favor. Sí, profesora. Hoja de trabajo. Son hojas multicolumnas en las cuales se listan agrupamientos de cuentas de mayor con los saldos sujetos a examen. Sirven de resumen y guía o índice de las restantes cédulas que se refiere a cada cuenta. Estos papeles representan los estados financieros en conjunto. Cédula sumaria. En este tipo de cédulas se incluyen básicamente las mismas columnas que en una hoja de trabajo, solo que exclusivamente incluirá un rubro de los estados financieros. Cédula analítica. La forma de esta cédula no es un informe debido a que incluye el desarrollo de algún procedimiento de auditoría que nos sirve para llegar a una conclusión y que afecte o se incluya dentro de la cédula sumaria. Cédula subanalítica. Es la explicación más detallada de alguna parte de la cédula analítica. Cédula analítica, perdón. Memoranda de auditoría. Se refiere a datos escritos preparados por el auditor en forma narrada. Podrán incluir comentarios respecto a los estados de los procedimientos de auditoría y las conclusiones a las que llegó a realizar el trabajo. Gracias, Cristi. Bueno, aquí tiene la definición de cada cédula.
básicamente estas son las más que hacemos. Pudiéramos hacer otros más papeles de trabajo, sin embargo, estas son en las que más nos enfocamos y nos llenamos de papeles de trabajo los auditores. Número 1, la primera, que habla la cédula sumaria, dice que básicamente es los estados financieros, ¿no? Ustedes conocen las balanzas de comprobación, ¿verdad? A estas alturas nosotros ya conocemos balanzas de comprobación. Sí. Perfecto, ¿no? No es más que un listado de todos tus rubros, tanto, empezando, por ejemplo, desde tus cuentas de activo hasta tus cuentas de resultados. Eso es una balanza de comprobación, digamos así en forma de lista. Tiene saldos iniciales, tiene movimiento deudor, movimiento acreedor y saldo final. Eso es una balanza, ¿no? Entonces, básicamente, nuestra cédula sumaria es nuestra balanza. Y está, obviamente, todo esto a muy alto nivel. ¿Qué significa esto? Que en mi balanza, si yo puedo, no sé, a lo mejor la pedí a segundo nivel, porque también depende de cómo el auditor pide la información financiera para efectos de sus papeles de trabajo, a veces hay quien nos entrega a primer nivel, a segundo nivel, a tercer nivel. ¿Qué significa eso de primero, segundo, tercero, cuarto nivel, quinto nivel, o los que sean niveles, ¿no? Se refiere a que si yo tengo una balanza y les estoy hablando de que incluye desde el estado de situación financiera hasta el estado de resultados, pues a veces solo me incluye los rubros, por ejemplo, del activo. Me incluye efectivo, bancos, cuentas por cobrar, inventarios, almacén, bueno, ya inventarios, almacén es lo mismo, activo fijo. Eso, sí, así como yo se los estoy dictando, de bancos, imagínense, de bancos me dice, traes 1 millón, eso dice mi balanza. Tu saldo inicial fue de 500,000, tus movimientos del año deudor fueron 2 o 3, 4, 5 millones, y tu movimiento acreedor fueron, si fueron 5 millones, fueron 5 millones de movimiento acreedor, total saldo final 500,000, ¿ok? Dice eso, dice bancos, ¿ok? Pero resulta que a ti te toca revisar, Cristina, Carolina y Elsa, les toca revisar efectivo, como dice la norma de información financiera, efectivo. Lo que diga efectivo, tu NIF. Y efectivo, tu NIF dice que es efectivo en caja más tus bancos, ¿no? Inversiones a menos de un año, ¿no? Inversiones a la vista, digamos. Y entonces, tu balanza dice bancos 500,000. Eso dice tu balanza. Dices, pero tú, Carolina, Cristina y Elsa tienen que revisar bancos. Y bancos se compone, ¿qué creen? Pues es que fíjate que esta entidad tiene Bancomer, Banamex o Citi Banamex y Banorte. Entonces, Carolina, te toca Bancomer, Cristina, te toca Banamex, Elsa, te toca Banorte. Y entonces, Cristina, Carolina y Elsa van a hacer entonces una cédula sumaria de bancos. Entonces vamos bajando de nivel, ¿me explico? En la cédula sumaria teníamos bancos 500,000 a muy alto nivel, y entonces me van a hacer ustedes una cédula analítica, cada una por el banco. Oye, la de Carolina tiene, dijimos, BBVA, 200,000. Cristina, Banamex, 250,000. Elsa, 50,000, ¿no? Entonces, cada una va a hacer su cédula analítica por lo que integren el saldo de esa cuenta, y al final las 3 analíticas van a sumar los 500,000 que hay en la sumaria, ¿ok? Y entonces, como sea necesario. Luego resulta que Carolina nos dice, oigan, pero ¿qué creen? Que en Bancomer, en BBVA, pues son 2 cuentas. Entonces Carolina va a hacer
una cédula subanalítica, además, porque va a hacerlas por separado, dado que son dos cuentas distintas y a cada una les va a aplicar los exámenes necesarios para ver si la cifra final es correcta. Entonces, uno va a ir haciendo las cédulas que sean necesarias, de acuerdo a cómo se presente la situación, y de las sumarias se van a desprender analíticas y subanalíticas, cuáles y cuándo y si todas, las que sean necesarias. Si estoy hablando de clientes, a lo mejor queda todavía más claro, porque clientes traigo 5 millones en cartera, y eso dice mi cédula sumaria. Ok, trae 5 millones. ¿Y quiénes integran esos clientes? No es un solo cliente. Hazme una cédula analítica de todos los clientes. Y luego, ahora de esos clientes, de acuerdo a mi alcance, resulta que tengo que revisar el 70%. Hazme una cédula subanalítica que integre el 70%. En fin, así es como vamos armando estas cédulas. Y más adelante habla de la memoranda de auditoría. ¿Qué es eso? No es más que ir describiendo como auditor, así literalmente, situaciones, hechos, procedimientos que vas haciendo en la revisión de un rubro específico. No es más que esa descripción textual, ¿ok? Y que se llama así, es un papel de trabajo que se llama memoranda de auditoría. Cualquier cosa textual que quieras anotar, así de tus notas, ¿no? Que te van a ayudar después al entendimiento tanto a ti como al supervisor de la revisión del rubro que hayas hecho, pues haces esas descripciones, no lo pones en la hoja de trabajo como tal, en la cédula sumaria o analítica, porque a lo mejor es un texto muy amplio que tienes que describir, y lo haces en esta otra que se llama así, memoranda de auditoría, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. No, Perfecto, profesora. ahora sí, lo que tienen más adelante son ejemplos de cada una de estas cédulas. Ya nada más se los dejo ahí para que ustedes como que las puedan ver, las puedan analizar y digan, ya vi cómo es una hoja de trabajo, ya vi cómo es una cédula sumaria, ya vi cómo es una cédula analítica, o sea, que tengamos más claridad o ejemplo, digamos, más gráfico, visual, de cómo se arma una cédula. Ustedes esto lo van a hacer en la siguiente materia, que se llama aplicación práctica de auditoría. Ahí es donde vas a hacer práctica de estas cédulas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Pero ya saben cómo empezar, ¿no? ¿En qué consiste la cédula? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda al respecto de todos estos papeles de trabajo? El examen justamente abarca hasta este tema. Y si no tienen ninguna duda, pues aquí le paramos. Su examen, no se les olvide, se abre este lunes, se cierra el fin de semana que viene. Y estoy ahí al pendiente, cualquiera que tenga algún inconveniente ahí técnico, estoy al pendiente, ¿ok? Tenga mucho cuidado, sigan las recomendaciones, técnicas, para tratar de minimizar estos riesgos, ¿ok? Claro, Miss. Entonces, Sí, digamos que profesora. el examen es casi 100% teórico, ¿no, Miss? No vimos en Es correcto, es 100% teórico. Ajá. Viene desde, ya les dije, código de ética, contabilidad, estados financieros, normas de información financiera, normas internacionales de auditoría, esas tres estructuras de esos tres entregables, por supuesto, tipos de auditoría, control interno, papeles de trabajo y otra cosa, nada, creo que ya son los temas que hemos visto a través de estas 6 clases que hemos tenido. Muchas gracias, Miss. Buen fin de semana. Por nada, igualmente. Profesora, una pregunta, profesora. Sí, adelante, Cristi. Pregunta, ¿el próximo fin de semana nos conectamos o solamente es la aplicación de examen? No, tu examen se abre desde el lunes. El próximo sábado tenemos clase normalita.
Ah, ok, de acuerdo. ¿Ok? Ustedes tienen el examen ya, a partir del lunes ya lo pueden hacer. ¿Aproximadamente Adelante. cuántas preguntas son, profesora? A 30. Perfecto. Muchas Son gracias. 30 y la verdad es que considero que no tiene ningún inconveniente, creo que el material todo está ahí listo y con toda la ventaja que tienen de que pues es así, en línea, ¿no? Es decir, ustedes lo que tendrían que hacer para apoyarse es que bajen sus presentaciones, su material, se familiaricen con él, porque obviamente las preguntas son aleatorias y la pregunta a lo mejor de papeles de trabajo te puede aparecer en tu pregunta número 1 y tu presentación la tienes, no la conoces, no la ubicas, no ubicas qué temas vienen en cada presentación. En ese sentido, creo que ustedes deberían de tomar ventaja, bajar estas presentaciones, ver qué temas tienen en cada presentación para que sea como mucho más sencillo, ¿no? Y no tenga ningún inconveniente. Gracias, de que esto dónde profesora. venía, cuándo lo vi, en cuál presentación, esa no la tengo, esos detalles, ¿no? Que a la hora del examen, pues ya el tiempo pasa y se nos acaba y ya no lo logramos, ¿no? Pero ustedes no tienen problema, creo que tienen suficiente tiempo y son 30 preguntas. Ok, gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. Por nada, de cualquier manera quedo pendiente en la semana por si alguno tuviera duda, ahí estoy. Muchas gracias. Bonito Gracias, fin. profesora. Buen fin. Gracias. Igualmente, Buen fin buen para fin, todos. Ulises, cuídate, que todo salga bien. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego.